Hoy vamos a estudiar cómo determinar los intervalos de concavidad y al mismo tiempo vamos a avanzar en el criterio de la segunda derivada para determinar puntos extremos. Entonces, vamos a empezar con estos ejemplos. Tenemos la gráfica de la función y igual a x al cuadrado. Esta función es cóncava hacia arriba y entonces, a ver, vamos a empezar a... Tenemos entonces la función f de x igual a x al cuadrado y nosotros esta función ya la conocemos bien y sabemos que es cóncava hacia arriba para todo x en el dominio de la función, que en este caso ese dominio son los números reales. Ahora, si calculamos la derivada de esta función, tenemos que la derivada es 2x. Entonces, esta función f' de x para este caso es positiva para toda x positiva, en los reales positivos, y es negativa cuando x es negativa. Y bueno, es 0 en x igual a 0. Bien, ahora, eh, y aquí lo vemos gráficamente. Esta es la gráfica de la derivada, es negativa, está por debajo del semiplano en donde y es negativa. Es negativa cuando x es negativa, es positiva cuando x es positiva y es 0 en x igual a 0. ¿Cómo es la segunda derivada? La segunda derivada en este caso es una constante y esta constante para este caso es positiva. Es positiva para todo x en los números reales. ¿Sí? Entonces, vamos a verificar esto que estamos obteniendo porque lo que nosotros queremos es obtener un criterio analítico, puesto que no siempre tenemos acceso a las gráficas de las funciones. Y entonces, sin tener ese apoyo visual, queremos caracterizar cómo son los intervalos en el dominio de la función, en donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, noten ustedes aquí, esta función sabemos que es cóncava hacia arriba y la pendiente aquí es negativa, 0, positiva. Negativa, 0, positiva. Y en esta función siempre es una recta, la pendiente está aquí, es 2, 2 es una cantidad positiva, y entonces tenemos que, cuando la segunda derivada es positiva, entonces en el intervalo en donde la segunda derivada es positiva, entonces la función va a ser cóncava hacia arriba. Si f' de x es mayor que 0 para toda x en un intervalo, vamos a llamarle al intervalo AB, entonces f de x es cóncava
hacia arriba en ese intervalo. Lo mismo va a ocurrir si tenemos una función que sea cóncava hacia abajo. Bueno, no lo mismo, de manera análoga vamos a llegar a un criterio similar. Ahora, para el caso de una función cóncava hacia abajo, sabemos, porque ya lo hemos estudiado bien, que esta función, menos 2x al cuadrado más 4, es una función que es cóncava hacia abajo en todo su dominio, ¿no? Entonces, esta función en este caso, el dominio son los números reales, entonces es cóncava hacia abajo en R. Si calculamos la primera derivada, f' en x, tenemos menos 4x. Notemos aquí que en 0 es en donde la derivada, que recuerden que es en cada punto va definiendo la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Entonces, si consideráramos aquí un segmento de recta en cada punto, veríamos que esos segmentos de recta tienen pendiente positiva para todas las x que son negativas. Aquí justamente la pendiente es 0 y luego la pendiente empieza a ser negativa. Lo vemos en la gráfica de la derivada. Para x menor que 0, esa derivada es positiva, está por encima del eje X, es decir, en donde Y es positiva, en 0 es 0, y para X positiva, la gráfica de la función es negativa. Entonces, recuerden que la primera derivada nos dice los intervalos en donde la función es creciente o decreciente, ¿verdad? Pero bueno, aquí tendríamos la primera derivada, que en este caso, f' de es y la segunda derivada, entonces, perdón, aquí f' de x es mayor que 0 si x es negativa, entonces tendríamos negativa por menos 4, ya es positiva. Si x es menor que 0, es negativa si x es positiva y es igual a 0 si x es igual a 0. Y la segunda derivada, en este caso es menos 4 y es menor que 0 para todos los números reales. Entonces, aquí estamos caracterizando cómo determinar la concavidad de una función en términos de la segunda derivada, ¿sí? La función va a ser cóncava hacia arriba en todos los intervalos en donde la segunda derivada sea positiva. Va a ser cóncava hacia abajo en todos los intervalos en donde la segunda derivada sea negativa. Aquí una regla mnemotécnica que no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a una de mis alumnas.
de nombre Graciela, ¿verdad? Ella decía, bueno, yo me acuerdo de esta propiedad pensando en que si la segunda derivada es positiva, como es positiva, entonces está sonriente. Y si la segunda derivada es negativa, entonces está triste. Y así recordaba ella la concavidad hacia arriba o hacia abajo de la curva. Bien, vamos a encontrar los intervalos de monotonía de la función f que tenemos aquí y los intervalos de concavidad. Para resolver el inciso A, vamos a calcular la primera derivada de la función y vamos a determinar los intervalos en donde esa primera derivada es positiva o negativa. Entonces, en este caso, tenemos que la derivada es 60 menos 2x al cuadrado por la derivada de x, que es 1, más x por la derivada de este binomio al cuadrado, el 2 baja del exponente y entonces queda 60 menos 2x. Como el argumento no es x, usamos regla de la cadena y derivamos el argumento. Entonces, esa derivada es menos 2. Podemos simplificar. Y queda 4x al cuadrado, y luego es el primer término por el segundo 2 veces, 60 por 2 es 120, y luego por 2 otra vez es menos 240x, más el cuadrado del segundo término, que es 60 al cuadrado. Y aquí es menos 4x por 60 sería menos 240 por x, y luego 4x por 2 es más 8x, más 8x al cuadrado. De tal modo que la derivada queda 12x al cuadrado menos 480x más 3600. Y ahora, esta función es una función de segundo grado, entonces básicamente es una parábola. En este caso es una parábola creciente, es una parábola cóncava hacia arriba porque el coeficiente de x al cuadrado es positivo. Si en algún momento esta parábola cruza el eje de las x, entonces en esos valores la derivada cambia de positiva a negativa y esos valores entonces van a determinar los intervalos de concavidad. Entonces igualamos a 0. Tenemos entonces que x es igual, podríamos factorizar ahí 12, pero es más rápido con la fórmula general. Sería menos 400, menos 480 más menos la raíz cuadrada de 480 al cuadrado menos 4 veces 12 por 3600. Entre 2 por 12. Bueno, entonces las raíces son 30 y 10. Significa que la derivada va a, bueno, recuerden, como
es una cuadrática con coeficiente de x al cuadrado positivo, entonces abre hacia arriba y va a cruzar el eje X en 10 y en 30, y eso significa entonces que f' de X es positiva para toda X en menos infinito a 10, unión 30 a más infinito, y f' de X es negativa para toda X en el intervalo que va de 10 a 30. Y entonces en este intervalo, la función f es, entonces, por lo tanto, f es creciente en menos infinito 10 unión 30 a más infinito, y es decreciente en el intervalo que va de 10 a 30. Ahora, para determinar los intervalos de concavidad, vamos a calcular la segunda derivada, y como ya simplificamos la primera derivada, vamos a derivar ese polinomio de grado 2. Tendríamos inciso B, f bi'prima en X es 24X menos 480. Y esta es una recta con pendiente positiva, pero aun y cuando sea una recta con pendiente positiva, en donde cruce al eje de las X, ahí va a cambiar de negativa a positiva. Entonces, vamos a encontrar esa raíz igualando a 0, y entonces de aquí tenemos que X es igual a 480 entre 24, que es igual a 20. Entonces aquí, en 20, cruza el eje de las X, y por lo tanto, f bi'prima de X es menor que 0 para toda X en el intervalo de menos infinito a 20, y es positiva para toda X en el intervalo que va de 20 a más infinito. Y entonces, en este intervalo, F es cóncava hacia arriba, y aquí F es cóncava hacia abajo. Bien, aquí corregí estas palabras que las había escrito al revés, ¿verdad? Si la derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo, y si es positiva, la función es cóncava hacia arriba en estos intervalos. Bueno, ahora vamos a reunir toda la información para bosquejar la gráfica de la función. Sabemos,
y eso lo vamos a colocar en verde, que la función es creciente de menos infinito a 10 y de 10 a más infinito. Y en el complemento va a ser decreciente. Entonces aquí tenemos en este intervalo de menos infinito a 10 hasta aquí, la función es creciente y de 30 a más infinito. Y luego la función va a ser decreciente. Aquí en realidad mi bosquejo tendría que llegar un poco hasta esta parte y luego ahí es la función es decreciente, ¿sí? Luego, es cóncava hacia abajo de menos infinito a 20, que es lo que está señalado con anaranjado, y cóncava, y en el 20 cambia de concavidad y ahora es cóncava hacia arriba. Entonces, juntamos esa información, bueno, y lo que faltaría es verificar en dónde cruza el eje de las X. Las raíces de la función f, que aquí está la función f, son 0 y 30. 30 es una raíz doble. Si la raíz es doble, significa que ahí también cambia de dirección, ¿verdad? A ver, aquí hay una raíz en 0 y luego hay una raíz doble en 30. Entonces, la función llega al 30, ¿sí? Y luego otra vez cambia de dirección. Este sería más o menos el bosquejo. Aquí hay pequeños errores, ¿verdad? En el 10, la función sigue siendo creciente y aquí es cuando cambia de creciente a decreciente. Enseguida voy a graficar la función ya en un graficador para darnos cuenta de que el bosquejo es aceptable.